Muchos se quedan, padre, es que así me educaron y así es como yo aprendí. Qué bueno, esa fue la base. ¿Sí? Si no, pues imagínense los del kinder, ¿qué me dirían? Es que si no, no vamos a empezar a entender esta situación. Lo que vamos a empezar a hacer es crear una terquedad, una sociedad terca. Una sociedad que cree que así tiene que vivir porque le dijeron anteriormente. Y no en la situación de comprender qué es lo que tiene que hacer ahora. Por eso llama mucho la atención, porque hoy la mamá que está diciendo, bueno, a los signos de los tiempos, empiecen a verlo. Porque si no empiezan a ver ese signo de los tiempos, lo único que vamos a hacer es seguir dando respuestas que son verdaderas, pero no llenaderas. ¿Sí? Por ejemplo, todos sabemos que sus hijos los tienen que obedecer a ustedes, ¿sí o no? ¿Y cómo se lo explica? Con el típico, me tiene que obedecer, pero soy su papá. Por eso se los explica. Y eso les llena a ustedes, si yo llegara y les dijera, es que tienen que venir, tienen que hacer lo que yo diga porque yo soy el padre, ¿qué dirían? Es que hijos, si no empezamos a ver los signos de los tiempos, vamos a seguir en esta situación. Y vamos a seguir creyendo que la mejor manera es educar haciendo las cosas a como me enseñaron padre, como hicieron. En vez de empezar a evolucionar y empezar a hacer las situaciones. Padre, entonces tiene que evolucionar la verdad. No, tiene que evolucionar el sentido de cómo decimos las cosas. En esas situaciones lo debemos hacer. A mí hace poco leí un libro donde decía, muchos papás dicen, es que mis hijos ya nacen más vivos. Pero los papás igual de... Y perdón por lo que estoy diciendo. Llegan y dicen, es que padre, ya están más vivos, ya están haciendo más cosas. Ok, ¿y tú cuándo vas a empezar a evolucionar? ¿Cuándo vas a empezar a hacer lo que tienes que hacer? Para empezar a estar en esa altura de lo que se está viviendo en las circunstancias. Es que padre, a mí me enseñaron diferente. Nada. Si usted se está dando cuenta que no está ayudando y no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿por qué sigue justificándose? En esta situación, dentro de nuestra espiritualidad, también tiene que ir evolucionando. Porque muchas veces dentro de nuestra espiritualidad, lo primero que hacemos es seguir lo mismo. Me llama la atención porque desde el catecismo muchos siguen en esta situación. Llegan y dicen, es que padre, mis hijos ya no saben las oraciones. ¿Y era que bien reza? Y siempre les digo, ¿y cómo viven en su casa? ¿Son obedientes? ¿Sabes demostrarles lo que les debo demostrar? No, padre, pero pues eso es diferente, eso es de nosotros. No. Eso se llama religiosidad. Y cuando no empezamos a encontrarnos el sentido de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que realizar, simplemente empezamos a quedarnos en el tiempo obsoletos y empezamos a seguir creyendo que esas son las realidades que tenemos que ver. Padre, entonces tenemos que empezar a actualizarnos. Claro que tenemos que empezar a actualizarnos. No es lo mismo leer un libro de 1980 cuando en realidad tiene muchos fundamentos a leer un libro del 2023. Y aun cuando tenga base de ese libro, sigue habiendo cosas que van a poder. Yo no estoy diciendo que el evolucionar significa que quiten todo del pasado. Significa que vean que esas son sus bases. Pero tienen que empezarnos a poner en la situación de lo que están viviendo ahorita. Padre, ¿por qué nos dices todo esto? Porque el Evangelio básicamente es la primera lectura también es ¿sí? Del fin de los tiempos, cuando llegan diferentes calamidades. Pero cuando alguien no está actualizado, lo primero que hace es que ante las calamidades del presente, como vive en el pasado, no sabe cómo afrontarlas. Por ejemplo, te lo voy a poner así de sencillo. Los adultos, ¿cómo afrontan la depresión? Trabajando, comiendo. Oigan, ¿y eso es la mejor manera? Porque la mayoría de los adultos, no lo puedo decir, pero la mayoría de los adultos han vivido la depresión y la ansiedad como todos los demás. Y resulta ser que la mayoría lo ha escondido y dice, es que padre, yo soy bien feliz, pero todos los días han enojado, todos los días han frustrado, todos los días han no sabe hacer qué hacer en su casa. Y no se ha querido actualizar. Y le vienen los problemas del presente, pero siguen queriendo adaptar con el pasado. Siguen queriendo hacer las cosas como en el pasado. Es que padre, antes no estábamos
nosotros. Es un Dios que vive en el presente y que da respuestas desde el presente, que nos da respuestas desde ahorita. Dentro del Concilio Vaticano II se habla de esto del signo de los tiempos. Dice, Dios siempre habla con las características que tenemos dentro de nuestra actualidad, con lo que Dios nos está mostrando aquí. Por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, por favor, arregla mi matrimonio. Quizás le sucede una enfermedad a alguien. ¿Sí? Padre, eso es de Dios, no es que sea de Dios, son signos de los tiempos. Y debes de decirle, Señor, pues, ahorita me toca estar más con mi esposo, voy a tratarlo con mejor cariño y todo. Llegan aquí cuando le dicen, es que yo quería la verdad, no que hicieras nueva. No sabes los signos de los tiempos. Lo que quieres es que se haga tu vida voluntad, es lo que quieres. No agarrar lo que Dios está dando dentro de la vida. Y como siempre quedamos en el pasado, las cosas que nos suceden ahora las vemos como malas. Como estamos todos frustrados y amargados, nos suceden oportunidades el día de hoy y todo lo vemos como malo. Soy el Señor que está hablando de esta situación. Porque ahí viene el tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad para muchos dicen, ay Padre, es que es un tiempo de amor y de vivir con la familia. Ven, si en este tiempo tu familia no va a estar contigo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, como dijeron algunos, es que hoy no hubo Navidad. Por eso, muchas veces nuestra vida tiene que entenderse de esta situación. Tenemos que aprender a llevarnos a donde estamos y cuando nosotros nos acercamos a lo que estamos leyendo y nos actualizamos, empezamos a ir entendiendo que hay cosas que necesitamos, hay cosas que no necesitamos y hay cosas que necesitamos hacer para poder estar viviendo en este tiempo, tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. Para poder actualizarnos, para poder hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que ir viendo lo que Dios nos está pidiendo conforme al día. Por eso hoy quiero que te quedes en esta situación. Es necesario que los cristianos empecemos a actualizarnos en este tiempo para poder vivir como se quiere vivir. No es como antes, no es como el pasado, no es que haya sido mejor o peor. Lo mejor que es, estás viviendo. Y si tú lo empiezas a sacar y tú lo empiezas a ver, te vas a dar cuenta que no te vas a frustrar, al contrario, vas a empezar a decir, Señor, qué difícil. Señor, no tuve esto, tuve estas otras cosas, Señor, aunque no tuve estas circunstancias, tuve esto otro. Pero estoy empezando a entender lo que tú me estás. Y en esa situación vamos a empezar a encontrar nuestra verdadera situación de dar respuestas a los problemas. Ya no vamos a ser como antes, que antes decíamos, es que porque Dios quiere, es que Dios tiene mejores cosas para ti. No, ya me doy cuenta que sí tiene cosas mejores para mí. Me ha costado entenderlo, me ha costado comprenderlo, pero me doy cuenta que sí es verdad. Y en esa situación, cuando un cristiano se actualiza, va haciendo lo que tiene que hacer y va aceptando lo que tiene que hacer. Amén. Que el Señor nos dé paz y la alegría.